Antes de que Lou fuera licenciado de la Marina en octubre de 1964, regresó a Estados Unidos de Vietnam y quiso asistir a una gran fiesta para un amigo. Era 1963 y acababa de comprarse un flamante Ford Mustang. Llegaba tarde a la fiesta y conducía a más de 100 km por hora en carretera abierta, con la radio a todo volumen en los oídos. No tenía otra cosa en la cabeza que una buena noche de fiesta. De repente, la parte delantera de su coche se desplomó y se clavó en el asfalto. En menos de un segundo, su Mustang volcó y para no desmayarse, contó cada vuelco, pensando que el último sería el último, tendría que contar. Hicieron falta 9 vuelcos para que su coche perdiera el impulso necesario y se detuviera en seco. Consiguió salir a rastras por lo que daba de la ventanilla trasera del coche y cayó al suelo. Lo que siguió fue una experiencia cercana a la muerte, tan trascendente que Lou prefiere llamarla vida después de la muerte. Según su médico, fue realmente un milagro que Lou sobreviviera. Su encuentro con el ser de luz y los arcángeles Miguel y Gabriel, así como sus visiones del futuro a través de la constelación de Orión, hacen de su experiencia una de las más extraordinarias que he leído. Nada más levantarme, oí una explosión y la sacudida me lanzó por los aires unos 6 metros o 7. Empecé a levantarme y me limpié la cara para ver dónde estaba en relación con el coche y las llamas. Pero por mucho que me limpiara o por más rápido que lo hiciera, no podía quitarme de los ojos lo que ahora sabía que era sangre. A lo lejos, oigo unas voces angelicales que gritan mi nombre, que parecen hacerse cada vez más fuertes. Lou, Lou cariño, ven aquí, ven con nosotros. Y pienso, no gracias, ya he sufrido bastante hoy y no necesito más sorpresas. Sentí unas manos que tiraban de mí. Me di cuenta de que las que tiraban de mí en realidad me estaban sujetando y que eran 5 de las chicas de la fiesta a la que iba. Cuando se dieron cuenta de que aún no había aparecido, decidieron venir a la base para empujarme un poco y que no me perdiera la fiesta de despedida. Fueron sus faros los que vi venir hacia mí justo antes del accidente, rodar por la carretera delante de ellos y luego estallar en llamas. Pero el verdadero horror fue cuando descubrieron que era mi coche. Recuerdo que me dijeron, no te atrevas a morirte sobre nosotras. Y yo quise hacerles ese pequeño favor, así que les levanté el pulgar. Esa fue toda la fuerza que pude reunir en ese momento. Intentaron subirme al asiento trasero de su coche y llevarme al hospital para que pudieran cumplir mi promesa. 3 de las chicas subieron al asiento trasero y las otras 2 me pusieron sobre sus regazos. Luego las 2 saltaron al asiento delantero y salieron disparadas hacia la base en su Ford tan rápido como se atrevieron. Mientras estaba en sus regazos, oí a una de ellas decir entre lágrimas, «Mira, Lou ha salvado a Tiger». Y al coger el peluche se horrorizó al ver que la sangre había empezado a manar de mi cabeza de nuevo e inmediatamente volvió a poner a Tiger en su sitio. Otra se dio cuenta de que mi mano sangraba por todos los cristales y se abrió la falda para hacerse un vendaje. Pensé en lo estupendas que eran estas chicas por no preocuparse del estropicio que les había hecho a ellas y a su coche. De repente estaba sentado mirando por la ventanilla trasera del coche que iba a toda velocidad, observando con asombro cómo la mancha ardiente y humeante que antes era mi Mustang desaparecía en la distancia. Miré hacia abajo para ver a las 3 chicas llorando y gritando histéricamente al conductor que se diera prisa cuando me di cuenta. ¡Guau! Ese soy yo en su regazo y no queda nada de mí en mi cuerpo. Miro por la ventanilla lo que queda de mi pobre Mustang arrugado. Mi otro yo está ahí tirado, sin importarle nada. Intenté decirles a las chicas que estaba bien, que dejaran de llorar y aminoraran un poco la marcha. Extendí la mano hacia la conductora para llamar su atención y giró ligeramente la cabeza hacia mí.
parecía estar hablando con la chica que sujetaba mi otra cabeza física, y no conmigo. Me dijo que iba tan deprisa como podía ir aquel 8 cilindros. No sentí dolor ni miedo y estaba con 5 chicas yendo a toda velocidad por la autopista. ¡Qué noche! Cuando nos detuvimos delante del hospital, las 2 chicas salieron corriendo por delante como si fuera una carrera de relevos y se precipitaron a través de las puertas. Estaba a punto de salir y dirigirme hacia las puertas batientes cuando ya estaban de vuelta con 2 paramédicos y una camilla. Me aparté para ver cómo me colocaban en la camilla. Mientras se llevaban mi cuerpo, observé cómo se reunían las otras 3 chicas. Las 5 se dirigieron a urgencias. Decidí seguirlas, pues nadie parecía reparar en mí. Quería ver a qué venía tanto alboroto. Había enfermeras, paramédicos y un médico, y un par de las chicas estaban de pie junto al mostrador de recepción dando a la recepcionista información sobre mí, mientras las otras tenían la nariz pegada a las ventanas del quirófano. Caminé por el pasillo y miré a algunas de las personas sentadas en los bancos y sillas, aparentemente esperando a que les llamaran. Pasé directamente por las puertas, evitando al médico y a las enfermeras que me arrancaban la ropa y me palpaban. El médico se dio cuenta del gran agujero que tenía en un lado de la cabeza. Estaba limpiándolo cuando el paramédico que estaba a mi lado me preguntó si podía suturarme la herida de la mano. El médico dijo que estaba bien, hazlo, ya que no creía que yo fuera capaz de responder a su pregunta. La enfermera preguntó si debía llamar al capellán de la base militar, así que el médico cogió mi placa en la mano. Cuando leyó en ella agnóstico y grupo sanguíneo O, negó. No creo que al chico le importe, pero puedes llamar al capellán si quieres. Me pareció un poco insensible y tampoco me hizo gracia que un paramédico practicara en mi mano. Pensé para mis adentros. Debería quejarme, pero justo cuando esos pensamientos pasaron, empecé a flotar hacia el techo. Al final me di cuenta de que me estaba mirando a mí mismo en la camilla donde me estaban operando desesperadamente. Y ahora podía ver a mí, yo transparente, flotando por encima de todo. Miré a mi alrededor mientras flotaba cada vez más alto y me fijé en la suciedad y el polvo de los fluorescentes del quirófano y pensé, ¿alguien se dará cuenta de esto también? Oí decir al médico, recogedlo, no necesitaremos a la enfermera. ¿Has terminado con la mano? Sí, señor, respondió. El médico dijo, bien, ponle de lado por ahora, hijo. En ese momento supe lo que me pasaba, pero no estaba preparado para lo que iba a ocurrir al yo que era ahora. Quise intentar acercarme a las chicas que ahora lloraban y se abrazaban, pero en lugar de avanzar me había arrastrado hacia atrás y hacia arriba. No tenía miedo ni sensación de pérdida. Todo lo que sentí fue asombro, curiosidad y anticipación de lo que estaba por venir. Entré en un túnel que me pareció parecido al túnel de Holanda, solo que sin los coches ni el tráfico y sin la posibilidad de ver nada, que se pareciera a la luz al final. Estaba oscuro, pero no negro. El camino estaba ligeramente iluminado por lo que me pareció luz solar que brillaba desde el otro extremo. Mientras caminaba hacia el extremo iluminado del túnel, miré a mi alrededor con cautela. Incluso entrecerré los ojos para ver en los recovecos más oscuros. Pasé junto a hombres muy religiosos que hacían lo que hacían cuando rezaban a sus dioses. Todos vestían sus mejores ropas, túnicas, togas, tocados, taparrabos y similares. La mayoría de ellos estaban de pie a los lados del túnel, pero uno de ellos, sobre el que me parecía estar revoloteando, parecía oriental, llevaba una larga túnica grisácea. Estaba sentado en medio del túnel, con las manos cruzadas y los pies cruzados. Como acababa de terminar 2 misiones en Vietnam, supuse que debía de representar la última de las religiones que quería abrazar. Me habían educado en el catolicismo, pero había roto pronto con esa fe. Me había interesado por muchas otras desde el Mian hasta el Corán.
pasando por los Hopi y todos los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur. Parecía que todos ellos estaban representados aquí. Cuando pasé flotando junto al monje que estaba debajo de mí, pensé que realmente podría verme porque parecía que estaba esbozando una sonrisa. Todos los demás religiosos murmuraban sonidos de oración y movían los brazos como si hicieran gestos de bendición. No estaba seguro de si me estaban bendiciendo a mí o al túnel. Me di cuenta de que ninguno de ellos estaba realmente de pie o sentado en el túnel, sino que parecían flotar. Quise detenerme y hablar con alguno de ellos, tal vez hacerles algunas preguntas sobre quiénes eran y cuánto tiempo llevaban aquí, pero me llevaron hacia la luz. Entonces vi volutas de humo que pensé que era incienso. Procedía de todas partes del gran túnel, de un extremo a otro. Podía verlo y olerlo, pero aún no tenía sentido del tacto, pues mis pies no tocaban el suelo del túnel. Me parecía estar moviéndome justo en el centro mientras me dirigía hacia el final. Y a medida que me acercaba al final, era como si estuviera ante un enorme lienzo que acababa de brillar con el blanco más intenso. Un lienzo en blanco que esperaba ser pintado. Y yo estaba esperando ese cuadro. En un instante, toda mi vida, desde el nacimiento hasta el presente, pasó ante mis ojos como una luz estroboscópica a media velocidad. Una imagen tras otra, algunas partes en cuadro congelado, aunque solo fuera un segundo y luego pasaba la siguiente. Me sentí como si me estuvieran sometiendo a una prueba para ver si esa era realmente el yo que se suponían que estaba aquí. Luego terminó tan rápido como había empezado. La última escena consistía en una masa de metal rodante. Finalmente estalló en llamas y volví a mirar a la pantalla. Mientras miraba fijamente la extensión blanca, bajé la vista para ver mi cuerpo y utilizarlo como referencia, pero descubrí que el contorno traslúcido que tenía antes ya no estaba allí. Y pensé, ¿cómo puede ser esto? ¿Soy ahora parte de este lienzo en blanco? Pero si es así, ¿de dónde vienen mis pensamientos que me hacen estas preguntas? Inmediatamente reconocí un orbe dorado, resplandeciente, que se acercaba a mí. Crecía más y más cuanto más se acercaba. Cuando alcanzó el tamaño de una pelota de playa, brilló directamente por encima y delante de mí, transformándose en un ser indescriptible de luz pura que ahora flotaba directamente delante de mí. Era más alto que la persona más alta que yo hubiera visto nunca, más ancho que dos de mí, pero tan uniformemente proporcionado que tenía una estatura magnífica. Sus rasgos parecían dibujados como una fina pluma, cabello, rostro, túnica, todo dorado y fluyendo como una carga eléctrica, quizá incluso nuclear. Era la energía personificada. A medida que su forma adquiría mayor solidez, también lo hacía todo lo que había detrás. Era como si toda la pantalla blanca a la que había llegado al final del túnel estuviera ahora viva y yo formara parte de ella. Otras figuras aparecieron delante y detrás del ser, algunas con alas, la mayoría no, algunas completamente formadas, otras no, y otras solo aparecían como bolas brillantes de luz y color, rebotando como burbujas en un vaso de agua carbonatada. No pude soportarlo más. Todos los sentimientos que había conocido se multiplicaron por 10 en mi interior. Justo cuando creía que podía decir algo, hacer una pregunta, el ser me habló. Su voz era como un coro de voces, ni masculina ni femenina, ni fuerte ni suave, ni profunda, sino perfecta y abarcadora. Cuando vi junto a él a los dos seres enormes y magníficos con sus mantos luminosos, dijo: «Estos son Miguel y Gabriel. Miguel te ha elegido para que seas su hijo, y Gabriel te enseñará
cómo hacerlo. Miré más allá de ellos a otro gran ser que era igual de bello, pero más oscuro en contraste. Este ser tenía unos ojos agradables, pero penetrantes con su mirada, y el ser de luz dijo: «Este es el que ha sido expulsado. Tú, a quien he dado a elegir, puedes ir con cualquiera de ellos. Ve con el que tú quieras». Pensé que puesto que podía elegir, y Miguel ya me había elegido a mí, le elegiría a él. Parecía tan fuerte y poderoso como los demás, pero había un fuego en sus ojos que me cautivó. Los ojos de Gabriel eran más suaves y comprensivos, y pensé: «Oh, qué hermosos son estos seres». Entonces miré al ser que tenía delante, y sus ojos estaban llenos de amor y calidez, de autoridad, irresistibles. Pareció aprobar mi elección y me dijo: «Serás mi soldado e irás con Miguel durante un tiempo. Gabriel vendrá a verte de vez en cuando. Te enviaré a otros y tu fruto no caerá lejos del árbol cuando llegue el momento de la recolección». En aquel momento vi 5 bolas de luz. Parecían estar jugando y giraban alrededor del ser y de mí mismo. Habían surgido del paisaje circundante y me di cuenta de que todos tenían el mismo tamaño y forma, pero eran de distintos tonos de color, tan sutiles como los matices de los pétalos de rosa, excepto una que tenía un tono azulado. 2 de las rosas parecían exactamente iguales. Las otras 2 eran de tonos aún más profundos de rojo y naranja. Y antes de que pudiera preguntar, el ser habló y dijo: «Son como todas las que están aquí y son mías, pero estas vendrán a ti y las cuidarás más. Volarán separados, pero volverán a reunirse en el momento de la reunión». Pensé que el ser intentaba decirme que estos eran mis hijos, pero yo solo tenía 21 años. Y no solo no me había casado nunca, sino que no tenía planes de hacerlo. No comprendía qué tenía que ver todo aquello conmigo y yo con él, cuando apareció una magnífica fuente de cristal, resplandeciente con los colores de muchos arcoíris. En un instante se rompió en miles de pedazos, cada uno brillante por sí mismo. Muy lentamente todas las piezas se volvieron a ensamblar en la fuente original, y ahora supe lo que este ser de luz me estaba mostrando. Las piezas de la fuente somos nosotros. Yo solo era una de miles de piezas, igual que todas las demás que veía aquí y en el mundo. Mi mente seguía intentando pensar en la reunión, mientras reflexionaba sobre lo que eso podría significar. El ser respondió: «Aquí verás los signos que provocan la reunión». Y con ello vi unos marcos que parecían las pantallas de un televisor. Cuando miré las pantallas, las visiones se reunieron, aparecieron en una sola imagen y entraron en mi mente. Sentí como si el efecto me empujara hacia atrás. Eran solo impresiones fugaces, pero eran tan reales como si estuvieran teniendo lugar delante de mí. No podía apartarme y entonces parecía como si me hubiera convertido en parte de esas visiones. Había escenas de hombres de uniforme matando a otros hombres de uniforme. Reconocí algunas de las insignias y algunas eran de Estados Unidos. También había miles en uniformes matando a otros miles en uniformes. Era como ver figuras de juguete que se movían solas y acribillaban a otras figuras, diferentes países, diferentes naciones, diferentes religiones, diferentes armas, diferentes décadas, pero siempre con el resultado de cientos de miles de personas muriendo y muriendo. Quería salir de allí, podía sentir el dolor que sufrían estas personas. Le pregunté al ser por qué estaba ocurriendo esto y cuánto tiempo iba a durar. El ser dijo: «El pueblo explotará al pueblo hasta que el pueblo rece por el pueblo». En la siguiente visión vi inundaciones que se derramaban sobre la tierra en distintas épocas del año, en distintos continentes, y volví a atravesarlas, sintiendo la fuerza y percibiendo el olor de la muerte. Se perdieron cientos de vidas y tierras de cultivo,
así como cientos de cabezas de ganado y animales salvajes que se precipitaron al abismo. Luego vi entrar en erupción volcanes por todo el mundo, primero uno, luego otro. La lava fundía, sepultó ciudades y pueblos enteros y a las personas y animales que había en su interior. Miré las ruinas y vi poco de lo que una vez hubo allí. La última visión que vi en la pantalla mostraba terremotos que destruían partes de casi todos los continentes. Uno de ellos era un gran terremoto en América. La mayoría de los otros se produjeron en Europa y Oriente. Nuevo, miles de muertos, estructuras destrozadas, el paisaje arrasado, y me volví de nuevo hacia el ser y me dijo: no solo habrá más de lo que has visto, sino que llegará un momento en que todo sucederá al mismo tiempo y en el mismo tiempo de los mayores pecados del hombre. No tuve tiempo de preguntarle cuándo. Él dijo: se apartarán de mí y se llamarán a sí mismos dioses. Con esto, Miguel me hizo señas para que fuera con él, y ahora me convertí en parte del universo. Viajamos al principio de todos los reinos interiores del universo, gazillones de planetas alrededor, de gazillones de soles, y cuanto más nos acercábamos al centro, más galaxias había. Es como la placa de cristal que viste. La parte más grande, después de romperse, estaba en el centro, y las partes que se rompieron primero se alejaron más del centro. Igual que todo en el universo, todo es solo un círculo dentro de un círculo encerrado por un círculo. Cada plano, cada dimensión es solo una capa del original que no tiene fin. Observé cómo millones de esferas entraban sistemáticamente en los numerosos planetas que tenían delante. Parecían abejas volando de flor en flor, polinizando una tras otra. Miguel me llevó más cerca y pude ver que había vida en muchos de estos planetas y que las esferas conectaban con las criaturas de estos planetas. No todas las criaturas eran iguales en todos los planetas, pero todas tenían algunas cosas en común. Una cabeza, un cuerpo, extremidades, y los seres de luz las animaban durante un tiempo. Ahora nos alejábamos del centro, y Miguel dijo que Gabriel tenía más cosas que explicarme y que él, Miguel, quería que yo supiera que estaba satisfecho de las veces que me había llamado para cumplir su misión y que yo había hecho bien mis tareas. Sus palabras de despedida fueron: nunca más serás olvidado. Viajé de vuelta donde sabía que estaría la Tierra y observé cómo cometas y asteroides pasaban casualmente o yo por ellos. Los colores de las formaciones de nubes gaseosas eran impresionantes. Empecé a mirar estas pequeñas galaxias, como se miran las formaciones nubosas en la Tierra, imaginando qué forma adoptarían. Está un barco, está un pájaro con alas, está una bufanda flotando en la brisa, hasta que reconocí la constelación de Orión y supe que me acercaba a mi destino. Mientras navegaba a la deriva por Orión, me fijé en dos cuerpos celestes luminosos que corrían paralelos a su centro, parecidos a dos flechas gemelas que salían del arco de un arquero y se dirigían directamente hacia la cánica azul del hogar. Inmediatamente me vino una visión de millones de personas llorando por la devastación de partes de la ciudad de Nueva York. Fui consciente de una sensación extraña que no había conocido antes y pensé que podría deberse a que esta era la ciudad en la que había crecido. Vi un gran terremoto de magnitud 8.6 en un lugar llamado Eureka. Un radioaficionado o locutor de radio dio instrucciones a miles de personas para que se trasladaran de las zonas de desastre a lugares seguros. Una estación espacial pareció caer del cielo debido a una explosión en su interior. Varias naciones lanzaron cohetes al espacio al mismo tiempo. Pensaba que el ser de luz ya me había mostrado todo lo que debía ver, pero estas eran diferentes, más fuertes, y no había una selección previa como antes. Gabriel
apareció a mi lado. Pensé por qué me había sentido tembloroso, pero iba a explicarme la visión, ahora en expansión de mi galaxia. El Sol se estaba expandiendo, expulsando enormes bolas de ectoplasma, más que nunca en la misma dirección por la que orbitarían los planetas. No podía apartar los ojos de la Tierra y observaba qué efecto tendrían estas erupciones sobre ella. Una gran masa pasó a mi lado, más grande que cualquiera de los planetas que conocía, y al pasar vi que la Tierra se agitaba salvajemente, como una peonza que se acercara al final de su giro. El giro se detuvo y volvió a empezar lentamente, pero ahora estaba inclinada y me acerqué como a través del zoom de una lente. Las nubes de ceniza que habían envuelto la Tierra se estaban adelgazando. Como una pieza de metal soldada se estaban desintegrando. Pude ver cómo los océanos empezaban a elevarse, primero el Pacífico y luego los demás de forma sincronizada. A medida que el agua se desplazaba hacia las masas de tierra, éstas empezaron a hundirse bajo la presión añadida del agua. Cuando la presión se equilibró con la rotación del eje cambiante, la Tierra ya no tenía el mismo aspecto que antes. Era más nueva, más limpia y más hermosa, con verdes más oscuros y azules más claros. Algunas de las nuevas masas de la Tierra tenían un aspecto similar al de otros planetas que había visitado recientemente con Miguel. Los habitantes de esta Tierra parecían más felices y contentos, aunque parecían vivir como los aborígenes de antaño. Las ciudades construidas por los antiguos, enterradas bajo los océanos, estaban siendo pobladas ahora por los supervivientes de este nuevo mundo. Vi tribus que se unían a tribus y formaban pequeñas naciones, pero lo que no vi hizo que mi corazón estallara de alegría. Ya no había guerras, la verdadera paz y la felicidad habían llegado por fin a la humanidad. Gabriel me dice ahora que transmita este mensaje. Debo decir a los demás que no deben temer, pues la Tierra durará para siempre, al igual que todos los planetas que he visitado. He de decir al mundo que mire a Orión para que sepan cuándo les llegará el nuevo mundo. Y yo le pregunté, ¿qué pasará con los demás en la Tierra durante el cambio? Gabriel me dijo que todos serán elevados. Algunos serán elevados más que otros y ya no estarán en el plano físico, mientras que otros permanecerán en la Tierra para reponer y reconstruir el plano físico. También ellos vivirán en un plano más elevado que los que viven en él ahora. Ahora estaba de nuevo ante el ser de luz de oro. Los 5 orbes seguían revoloteando. Quería quedarme y explorar este reino con todos los demás seres de luz, pero me dijeron que no se me estaba permitido. Me trajeron aquí para que regresara y dijera a los demás que vendrían después de mí, que sabrían que su Creador les estaba esperando si difundían el amor que traían consigo en el mundo físico. El ser me dijo que él respondería a todas las preguntas de mi corazón y de mi mente si solo miraba en mi interior, pues es allí donde él morará. A partir de ahora solo necesito pensar que es así y así será, pues sabré para siempre la verdad. Se me ha dicho que aún me queda mucho trabajo por delante y que él me ha preparado un camino lleno de piedras que debo barrer para poder avanzar. Ante mí se me presentarán muchos a los que podré ayudar en mi presencia. Eso es todo lo que haré, pero tampoco debo apartarlos para que no se pierda ningún alma de mi corazón. Pregunté cómo lo sabía y antes de recibir una respuesta fui arrojado por el oscuro túnel como un copo de polvo en el vacío. Cuando desperté, una enfermera me estaba quitando la costra de sangre del lado derecho de la cabeza. Me dolía todo el cuerpo. Grité a la enfermera por su falta de compasión y ella puso cara de asombro. «Dios mío, bienvenido de nuevo, marinero». Empezábamos a pensar que habías terminado. Le pregunté dónde estaba y cuánto tiempo llevaba aquí y me contestó, «Lleva 7 días en coma».
Creyeron que habías muerto en la mesa de operaciones y estaban a punto de llevarte al depósito cuando el paramédico notó movimiento bajo tu sábana y te llevó de nuevo al quirófano. El médico te examinó y se asombró al ver que tus constantes vitales habían vuelto a la normalidad, pero lo que realmente le asombró fue que la costra endurecida que se había formado sobre el agujero de tu cabeza parecía haber sellado la mayor parte del daño. Decidió que ni siquiera necesitaba ponerte otra placa de acero en la cabeza, porque se había curado lo suficiente por sí sola en el tiempo que habías estado fuera. Le dije: ¿quieres decir que el paramédico en ejercicio que me cosió la mano en el quirófano me salvó la vida? Y ella dijo: sí, pero ¿cómo sabías que te había cosido la mano? Estuviste inconsciente todo el tiempo en el quirófano y solo ahora has vuelto en ti. Si hubiera sabido todo lo que yo sabía de aquella época, estoy seguro de que habría entrado en estado de shock. Le quité el cepillo y la toalla de la mano. Le dije que terminaría el trabajo por ella. Me dio las gracias y dijo que avisaría a los médicos de que estaba vivo y consciente. Miré alrededor del dormitorio y vi a varios marineros y a un marín tumbados en sus camas. El marín me resultaba familiar y estaba tumbado cerca de mí. Sonrió y me dijo: señor Chuck, te perdiste una gran fiesta la semana pasada. Y yo le contesté: eso he oído, pero deberías haber visto la fiesta en la que estuve. Fue una auténtica pasada. Me dijo que había salido en los periódicos locales, que habían sacado una foto de lo que quedaba de mi coche y había aparecido en la segunda página de las noticias. Luego me dijo: seguro que te alegras de que te firmaran el alta y no el certificado de defunción como casi hicieron. Por fin vino el médico y empezó a examinarme. Parecía realmente interesado y asombrado por mi recuperación aparentemente milagrosa. Primero me examinó el costado de la cabeza y luego me pasó las manos por los brazos y las piernas. Me preguntó si podía levantarme después de darme la indicación de sigue mis dedos y dime cuántos hay. Salté de la cama y él se quedó pasmado. Me preguntó si podía levantar los brazos por encima de la cabeza y cuando lo hice me preguntó si podía alcanzar lentamente los dedos de los pies. Luego me sentó en la cama y empezó a hablarme. Me dijo que yo era un milagro médico, no solo que en realidad no debería estar vivo después de la pérdida masiva de sangre, sino que también que el trauma psicológico de mi traumatismo craneal debería convertirme al menos en un vegetal. También dijo que debería haber permanecido en la enfermería otras 2 o 3 semanas, solo por las heridas de las piernas y los brazos. Pero allí estaba yo. Todo funcionaba bien. De hecho, como nuevo, ni siquiera unos moratones mostraban por lo que había pasado en mi cuerpo. Cuando le pregunté si podía volver al servicio activo, me dijo que no le importaba. Firmó mis papeles de baja y regresé a mi escuadrón al día siguiente. Era bueno volver a estar entre los vivos, pero sabía que había estado en un lugar mucho, mucho mejor de lo que nunca volvería a estar aquí en la Tierra. Recordaba todo lo que me había ocurrido en aquel otro lugar, pero no hablaba de ello con nadie, porque bastaba mencionar que estaba muerto para que la gente se retorciera los dedos cerca del cerebro si creían que no estaba mirando. Y a veces no estaba mirando, pero lo sabía.